Ya se está yendo el tren, ya está yendo el tren. Vámonos a Hogwarts. Bienvenidos a un nuevo video y después de un problemón que al rato les contaré, ya estamos en los estudios de Warner Brothers de Harry Potter. Así que acompáñenme a descubrir la magia. Después de cruzar el punto de seguridad, ya estamos adentro de los estudios. Esta es la sala de espera. En unos momentos más, cuando nos dé la hora, vamos a hacer esa fila y ahora sí vamos a empezar el recorrido para descubrir el mundo mágico de Harry Potter. Y aquí en la mera entrada pueden rentar una audioguía por 5.25 libras si es una persona y 13.95 si son grupos de 3 o 4 personas. Y miren, aquí adentro tienen hasta una cafetería y restaurante ambientado de Harry Potter y obviamente ahorita nos vamos a pedir algo. Bueno, pues mi pedí un cappuccino, no tiene nada especial, es un cappuccino normal, pero lo que sí es que los estudios tienen temática dependiendo de la temporada que vengan. Ahorita de septiembre a noviembre la temática es artes oscuras. Esta no la he conocido. Hace 2 añitos conocí la temática navideña y pues ahorita ustedes me van a acompañar a descubrir qué tal está la temática de artes oscuras. Oigan, y en lo que hacemos tiempo les platico rapidito la experiencia que tuve en la mañana para que no les pase a ustedes. Cuando reservé mi boleto hace unos meses no lo hice a través de la página oficial porque ya no habían lugares disponibles, entonces lo hice a través de otra página que se llama Head Out, que aquí les dejo el nombre, no para recomendárselas, sino para que le eviten a toda costa. Resulta que llego al lugar a la hora que me dicen que pues, es mi tour porque traía transporte incluido, que además nada barato, me costó 129 libras el boleto con el transporte ida y vuelta. O sea, más caro además que la página oficial, pero bueno, era la única opción. Llego y me dicen que no, que mi boleto está para noviembre y le digo, pues bueno, pues aquí en mi aplicación me dice 15 de septiembre, que es pues para cuando reservé el boleto. Y me dicen, no, pues es que está para noviembre y pues no, o sea, aunque te subas al camión, no vas a poder entrar a los estudios porque no tienes boleto de acceso. Entonces, pues bueno, decidí llamar a los estudios directamente a ver si de casualidad había otro boleto. Dije, bueno, no me importa, pago otro boleto, pero hoy voy a los estudios. Y me dicen, no tenemos boletos, pero déjanos tu número y te llamamos si hay alguna cancelación. A los 2 minutos me llama esta persona y me dice, acaban de cancelar un boleto para la 1:30, ¿lo quieres? Y le digo, sí lo quiero. En ese momento lo pago todo. Y bueno, ya inicié mi proceso pues ahora sí que de reembolso con esta empresa Head Out. Malísima, no la recomiendo, no la vayan a usar, no pasen por lo mismo que yo. Traten de comprar en la página oficial, si no, vean otras opciones, pero definitivamente Head Out no. Pero bueno, esa fue mi experiencia hoy en la mañana, pero al final de cuentas logramos resolverla y 2 horitas más tarde, aquí estamos, tribu. Ahora sí, vámonos para adentro. Oigan, retrasé un poquito la entrada porque la verdad es que ya pues es la 1:30, ya me dio hambre y el restaurante adentro del recorrido está hasta la mitad del recorrido. Entonces dije, la verdad es que no voy a aguantar, así que me pedí una hamburguesa que se llama The Azkaban. Es una hamburguesa normal, la verdad, el nombre nada más pues está chido y está ambientado. Pero pues bueno, voy a comer rapidito y ahorita sí ya empezamos el recorrido. Should we give it a nice big push? Perfect. Big round of applause for our lovely helpers and everyone else who made your way in because... Querida tribu, bienvenidos al gran comedor de Hogwarts. Ya estamos aquí y ahorita, como les comenté, está ambientado en Dark Arts. Tenemos aquí las calabazas flotantes, tenemos aquí los uniformes de todas las casas. Aquí tenemos Gryffindor, mi favorita. Y obviamente tenemos todos los props de comida. Entonces vean ese tremendo festín que tenemos acá atrás, tribu. Qué chulada, vean nada más. Qué bonito, qué bien ambientado está todo esto. Y detrás de mí está la gran escalera. Recuerden que estas escaleras pues salían en las películas y solían cambiar de lugar. Ahora sí que cuando quisieran eran muy temperamentales. Vean nada más, así es como realmente era
en la filmación. Justo aquí a mis espaldas se encuentra la habitación, el dormitorio de los niños de Hogwarts, de los hombres, jóvenes, adultos. Y aquí son las 4 camas. Literal, este era el set de filmación donde se llevan a cabo todas las escenas que estaban en el cuarto. Ahí está el baúl de Harry Potter, aquí está Neville, ahí está... Bueno, ese es de Neville, pero aquí está él como que el dummy. Y ahí está Harry, por supuesto. Y esta es la escena donde sale el libro de los monstruos. Y chéquense, aquí están como que todos los vestuarios, pelucas, toda la parte de, pues ahora sí que de maquillaje. Aquí como tenían que hacer los tatuajes, tenían como las fotos de cómo tenían que ir exactamente en cada lugar para que pues ahora sí que no sean diferentes en cada escena. Imagínense que de repente estuviera acá y luego estuviera acá. No, pues tenían que estar acá. Todo a la perfección. Chéquense, estos son algunos de los props que se utilizaron en las películas. Está el reloj. Bueno, esa la verdad es que no me acuerdo en qué película haya salido. Esta es la concha en El Príncipe Mestizo, que Dumbledore tiene que tomarse el agua para encontrar el Horcrux. El iluminador que le deja Dumbledore a Ron. La Golden Snitch, la Remembrall. Pues ahora sí que varios de los props. Y miren, aquí están todas las varitas de los personajes principales. A ver si alcanzan a reconocer alguna. Pero aquí están todas. Acá está la de Voldemort, allá está la de Harry. Y por supuesto, la vara de Shadows, la vara más poderosa de todas. De los Death Eaters que acabamos de ver es una demostración temporal, es parte de la temática que se tiene ahorita en los estudios de las artes oscuras, así que no está disponible todo el año ni todos los años, seguramente año con año lo van a ir cambiando, pero en esta ocasión pues tocó ver esta increíble demostración. Miren, de este lado tenemos la sala común de Slytherin. Aquí es donde literal estaban grabando. ¿Se acuerdan de esta escena donde en la película 2 Harry y Ron se toman la poción multijugos, se hacen pasar por Crabbe y Goyle y pues se sientan aquí con Malfoy intentando sacar información? Bueno, esta es la sala común de Slytherin. Y por supuesto no nos podemos perder la sala común de Gryffindor. Esta es la sala común literal, aquí es donde se filmaban las escenas de la película. Aquí tenemos a Hermione, tenemos a Harry, tenemos a Ron y allá arriba los tenemos también, pero de pequeños. Están los detalles, pero de verdad increíbles. Y aquí tenemos el famoso espejo de Abraset. Ahora sí que tribu, ¿ustedes qué verían si se vieran en este espejo? Yo me veo viajando, Y aquí está la entrada a la oficina de Dumbledore. Sorbete limón. Y chéquense nada más, sí funcionó, ya estamos en la oficina de Dumbledore. Y ahí está Fox, el Félix. Y aquí están las memorias, los recuerdos. Y de este lado tenemos el pensadero. Y de este lado tenemos la espada de Gryffindor. Y detrás de mí se encuentra el salón de las pócimas. Ahora sí que ahí tenemos a Horace Lockhorn y aquí tenemos a Severus Snape. Y la verdad es que está increíble el nivel de detalle de todo. O sea, todas las etiquetas de todos los botecitos, todo está hecho 100% a mano. Y vean cómo incluso hay magia, se mueven solas las cucharas. Está increíble. Literal, te sientes ambientado, te da ganas de sentarte a preparar alguna pócima secreta, qué sé yo, no sé, algo para la suerte, algo para viajar mucho, para muchas aventuras, no lo sé, pero aquí tenemos de todo.
Y aquí la famosa pócima Felix Felices, mejor conocida como la suerte líquida. Bienvenidos a la clase de herbología. Llegó la hora de replantar la mandrágora y pues como todavía no es una mandrágora adulta, ya no nos puede matar, pero sí nos puede desmayar. Y aquí tenemos la cabaña de Hagrid. Vean nada más de qué tamaño era, pues ahora sí que la personificación de Hagrid. Y seguramente reconocerán esta puerta de la Cámara de los Secretos. Chéquense la magia del baúl de Lupin. Y llegamos a la casa más mágica de todas, el Burrow, la casa de la familia Weasley. Vean nada más que chulada. Oigan, algo que está muy cool, digo, yo vine a los estudios hace 2 años y la verdad es que cada vez que vengo, esta es la tercera vez que vengo, cabe recalcar, pero cada vez que vengo siempre hay algo nuevo, siempre agregan como cositas nuevas, hay cosas que están de base, que siempre están, pero van agregando cositas nuevas y eso está muy cool porque siguen manteniendo viva la magia. Por ejemplo, esta es nueva, es la clase de adivinanzas, donde están leyendo ahora sí que las tazas de té, donde aparece el famoso Grimm. Y vean nada más qué padre está esta taza, esta torre de tazas. Sean ustedes bienvenidos a Diagon Alley. Bienvenidos al mejor banco mágico que existe. Bienvenidos a Gringotts. Buenas tardes, disculpe, quisiera abrir una cuenta de banco. Pues me dijo que no, que porque no tengo monedas de oro y nada más tengo pesos mexicanos. Bueno, sigamos nuestro camino. Oigan, pues ya logramos salir de las bóvedas, pero el banco ha quedado destrozado por el dragón. Y entramos a la parte de los efectos especiales, de la creación de las bestias, de los animales. Y aquí podemos ver, ahora sí que paso a paso, cómo fueron haciendo todo y cómo necesitaban distintos tamaños para distintas tomas. Y aquí tenemos el interior del Night Boss y de cómo se van moviendo las camas en la escena, pues en la que están el prisionero Azkaban y están manejando y las camas se están moviendo de adelante hacia atrás. Y aquí tenemos cómo hicieron toda la robótica, toda la electrónica, literal, cómo iban armando todo pieza por pieza. Todo un trabajo de ingeniería. ¿Alguien recuerda al basilisco en la Cámara de los Secretos?
pues aquí están sus restos. Y en estos momentos estamos entrando al famoso bosque prohibido, tribu. Vean, aquí está Hagrid recibiéndonos para iluminar nuestro camino. Y hay una exhibición de algo, ahorita vamos a averiguar de qué se trata. Y querida tribu, ya estamos ahora sí adentro del bosque prohibido y ya por algunos lugares se empiezan a ver telarañas, se empiezan a ver cosas un poquito espeluznantes. Pues ahora sí, vámonos de la estación 9 3/4. Y sean ustedes bienvenidos a la estación 9 3/4. Ya se está yendo el tren, ya está yendo el tren, vámonos a Hogwarts. Un dato curioso del tren es que este tren verdaderamente es un tren antiguo, es un tren que sí funciona y hasta la fecha Warner Brothers le renta este tren al dueño original que no lo quiso vender, entonces se lo rentan para poder tenerlo aquí en exhibición. Imagínense nada más cuánto dinero ha de hacer Warner para poder rentar un tren para solo tenerlo sentado acá. Oigan tribu, de verdad que además el tren huele antiguo, o sea, huele que tiene cientos de años de antigüedad, huele así como a madera antigua, como a tela. No sé, pero además eso también hace que te sientas ambientado, como... No sé, es algo que no les puedo mostrar en video ahora sí, pero espero que ustedes puedan venir pronto a conocer esta experiencia en los estudios de Harry Potter aquí en Londres, porque de verdad si son fans de la película, o sea, bueno, más bien de la saga, esta es una experiencia que vale muchísimo la pena. Y aquí la escena del tren donde en la primera película Harry agarra y saca sus monedas de oro y dice dame todo el carrito, y se atascan de dulces acá nada más. Y chequense, aquí hay varios de los props. Tenemos el Skeletor que se ve en la número 2 cuando Harry se queda sin hueso en el brazo y pues se tiene que tomar esto en la noche para crecer su voz otra vez. Aquí cuando empiezan a atacar a Dumbledore de que si estaba loco, que si era peligroso. Los libros de pociones avanzadas. Tenemos aquí más props. Tenemos el mapa del merodeador. Tenemos aquí el libro de bestias fantásticas, animales fantásticos. Las monedas de oro de Harry, las que saca en la número 1. Y obviamente tenemos acá Tales of Peter the Bard. Y tenemos por acá el libro de Albus Dumbledore que sacó Rita Skeeter. Ay, esta mujer qué mal me calla. Pero tenemos un buen de props por este lado. Vean qué chulada. Llegamos a la cafetería restaurante y pues está un poco larga la fila, la verdad, no les voy a mentir tribu, pero de aquí no me voy sin tomar mi cerveza de mantequilla, así que pues ni modo, vamos a informarnos y vamos a comprarla porque ya la vi justo allá. Bueno, pues por fin se terminó la cola y ya estamos aquí, vamos a probar nuestra cerveza de mantequilla, nuestra famosa Butterbeer, así que saludcita tribu, saludcita. Les tiene que quedar así el bigote. Si no les queda así, no la tomaron bien. Y vuelven a repetirlo hasta que les quede así un bello mostachito de crema. Saludcita. Bienvenidos a Fort Little Whinging Private Drive. Querida tribu, pues con estas vistas de esta impresionante maqueta del castillo de Hogwarts, llegamos al final de esta experiencia por los estudios Warner Brothers de Harry Potter. Espero que lo hayan podido disfrutar tanto como yo. Y pues hasta aquí ha llegado este video. Nos vemos en la siguiente aventura.